Ahí. Ya salió, ¿verdad? Ya. Ok. Perfecto. Entonces voy a ir checando tiempo para que estemos todos en orden. ¿Sale? Yo Ok. al 10 estamos cerrado, está bien. O sea, tenemos 50 minutos. Yo al 10 ya tengo que estar fuera. No te preocupes. Así lo hacemos. ¿Sale? Ok, empezamos. 3, 2. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Así es la Vida? Yo soy María José Sierra y bueno, pues muy contenta y muy agradecida con Amalia Osorio, que nuevamente nos hace el honor de estar en este podcast, en este espacio donde nos gusta mucho encontrar como que el porqué de muchas cosas y entender varias cosas. Y bueno, la salud mental es súper importante y lo saben, ¿no? Saben que me encanta como que esta búsqueda de entender el por qué nos pasan tantas cosas. Y bueno, Amalia Osorio es una excelente psicóloga, tiene, bueno, muchas pláticas, ¿no? Que luego va a dar a las escuelas, a universidades, a diferentes lugares, porque creo que son muy importantes. Y bueno, es parte de lo que ella se dedica, aparte que también tiene un podcast. Y bueno, yo los invito a que la sigan en sus redes sociales, que ya ella nos lo dirá más adelante. Pero bueno, Amalia, bienvenida, Así es la Vida nuevamente. Feliz de estar aquí, María José. La verdad es que estos espacios hacen la diferencia en la vida porque hoy tenemos acceso a mucha información que antes no teníamos. Yo te agradezco la invitación a este espacio tan lindo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y fíjate que desde cuando lo hemos platicado por WhatsApp, ¿no? Hemos vivido situaciones complicadas de pronto, ¿no? De pérdidas, de muertes, incluso hasta de niños, ¿no? Que te lo comenté en algún momento, de niños que se van al cielo y demás. Entonces, consideraba que era como que un tema importante hablar de los duelos, pero me quedé pensando y dije, bueno, no todo el duelo como tal es precisamente cuando alguien muere, cuando alguien fallece, ¿no? Sino como que me puse como que a medio investigar y dije, creo que hay más tipos de duelos y todos estamos pasando quizá por algún duelo que no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? De perder a alguien que haya fallecido, ¿no? Entonces, por eso es que dije, vamos a platicar con Amalia sobre este tema y empezar como que ahora es que para el principio, ¿no? ¿Qué es el duelo? Justo ahorita que estabas diciendo eso, les iba yo a comentar que duelo significa que algo te duele. Por eso se Ok. llama duelo, porque duele. Cuando a ti te está doliendo algo, es muy probable que estés viviendo una pérdida. Ya desde ahí Ok. vamos a ampliar la mirada. Duelo está vinculado al dolor por una pérdida. Ok. Todo lo que para ti sea pérdida, vacío, cambio, ya no es, ya no está, ya no hay, ya se fue, ya cambió, ya no es como quería, ya, todo eso te habla de pérdida. Y a mí me encanta explicarlo así. Imagínense que mi puño, o cada quien tome su puño, que el puño es la pérdida. Y a esta le puedes poner el nombre. Cambio de ciudad, jubilación, que un hijo se fue a estudiar, la enfermedad de alguien, un tema legal, un tema de salud mental, la pérdida de una mascota. Bueno, y podríamos enlistar muchísimos. Esa es la pérdida, el hecho, el suceso, lo que pasó, lo que fue, a lo que le vamos a poner un nombre. Y el duelo es cómo me duele la pérdida. O sea, si yo tengo aquí la pérdida, el duelo es todo lo que está alrededor de la pérdida. Y ahí podemos ver cómo en cada familia, en cada escuela, en cada empresa, va a doler diferente según el valor que se le da a la pérdida. Pensemos en una mascota, que es como algo bastante universal. La pérdida Ajá. es una mascota, pero hay 5 miembros en la familia. Para uno era el perrijo, le duele muchísimo. El otro le daba flojera el perro porque le tocaba 3 veces a la semana limpiarlo. Entonces, la misma familia que tuvieron la pérdida de una mascota, el duelo va a ser diferente por el valor que se le dio a esa pérdida. Y aquí se abre como que podemos tener los seres humanos cosas en común alrededor de pérdidas, pero el duelo es único, porque el valor que tú le das y el vínculo que tenías tú con esa pérdida, persona, ciudad, salud, cualquier situación en la vida, eso es solamente tuyo. Por eso no se pueden comparar los duelos, aunque tengamos en común alguna pérdida. Por ejemplo, Claro. los que estamos aquí podemos tener en común la pérdida de papá o de mamá, o podemos tener en común la pérdida de la ciudad de origen, pero nuestro duelo va a ser totalmente diferente.
¿Cómo ves la claro, diferencia? Porque desde ahí tendríamos que empezar a ver que el duelo va a ser proporcional a la pérdida. claro. ¿Y qué pasa cuando te dicen, ay, no pasa nada, ¿no? El típico, no pasa nada, no es para tanto, no exageres, ¿no? Era solo una tortuga o era solo un perrito o nada más nos fuimos de Tehuacán a Puebla, ¿no? O sea, como es, para algunas personas lo manejan de una manera más alivianada y para otros es todo un drama, ¿no? ¿Cómo manejas esa parte de que, a ver, o cómo hago que me entienda la otra persona, o de plano que no me lo entienda, yo vivo mi duelo como me toque vivirlo, pero creo que eso también causa conflicto, ¿no? Estás abriendo una puerta bien interesante. A ver, primero Okay. me gustaría hablar de un concepto que algunos seres humanos tienen que trabajar en desarrollar más, que es el concepto de proporcionar. Cuando tú traes algo acumulado, cuando Uh-huh. vivas un duelo, el duelo va a estar muy desproporcionado. Repito la idea. Muchas veces los seres humanos no estamos como en paz en la vida, traemos arrastrando cosas. Entonces, en los Uh-huh. momentos sensibles de la vida, cuando se presenta un duelo, muchas veces tenemos reacciones o respuestas que no corresponden al duelo, sino a todo lo acumulado. A mí me Ok. gustaría empezar por ese concepto. Las Uh-huh. personas tienen una posibilidad de vivir el duelo de una manera más sana, más sensata, más adaptativa, cuando no traen arrastrando tantos pendientes en la vida. Muchas veces las respuestas de las personas desproporcionadas, María José, nos dan avisos de que puede haber otras cosas. Pero Ok. pensemos que esta persona sí tiene un duelo y para él el valor que le da la pérdida, con este significado que veíamos que para personas puede ser mucho más doloroso por el valor que se le dio a la pérdida, tu pregunta es Uh-huh. muy interesante. ¿Qué hacemos? Primero, creo que los seres humanos tendríamos que dejar de juzgar, porque el dolor es un terreno sagrado. Y el dolor de una persona no se toca, de verdad, es su dolor y es Sí. tierra sagrada. Para mí el dolor de una persona no lo puedes ni juzgar, ni comparar, ni reírte, ni burlarte, porque estás tocando uno de los terrenos más profundos de la existencia humana, que es cuando algo te duele. Entonces, Uh-huh. tendríamos que dejar de juzgarlo, de opinar, porque no sabemos lo que realmente está pasando en esa persona. Ahora, la sociedad no quiero hacer una crítica, más bien voy a hacer mi observación personal. No nos han enseñado a acompañar los duelos. Eso es cierto. Uh-huh. Tenemos una educación, yo la diría como antitanatológica, de esos Uh-huh. temas no hablen, no se toque ese tema, está chiquito, ¿para qué se lo decimos a un niño? Que ni sepa, que ni se entere, vamos a distraer a la gente, aquí no pasó nada, tú mencionaste algunas frases, te puedo sumar otras más, el de no es para Sí, tanto, hay sí, cosas sí. peores, aguántate, tienes que ser Ajá. fuerte, échale ganas, comparado con lo de no sé quién. La Ándale. sociedad no sabe lidiar y sostener a las personas en duelo, así de duro. Pero sostener a alguien en duelo, acompañar a alguien en su duelo, tocas muchas emociones y una de las que más se toca es la impotencia, porque tú no puedes cambiar lo que está viviendo esa persona, lo que le pasó a esa persona. En una sociedad que en la que puedes resolver todo, en la que tienes la facilidad y el acceso a todo, cuando estás frente al dolor humano, te das cuenta de todo lo que no puedes hacer y de todas las cosas en las que tú ya no puedes influir, porque así ya pasó. Una sociedad que puede con todo y que va a una velocidad rapidísima, en el duelo hay pausa, en el duelo hay calma, en el duelo sientes que la vida no pasa, que estás sintiendo las cosas y a veces, por eso digo que la sociedad no sabe sostener. ¿Qué hacer? Una sociedad tiene que aprender a sostener un duelo, a hablar del dolor, a ponerle nombre, a sentarse con un hijo, con la pareja, con un grupo, en una empresa. Si no nos sentamos a hablar de qué te está pasando a ti con esto que estás viviendo, los seres humanos no nos vinculamos. Tendríamos que trabajar la parte social. Ahora, tu otra pregunta, porque es una pregunta muy amplia la que hiciste que me encantó, es, ¿qué hacer si el otro no sabe estar con mi dolor? ¿Por qué se nos va a pasar, María José? A ti y a mí y a muchos más. Hay gente que sabe estar muy bien con el dolor. Algunos han tenido que estudiar tanatología y otros de manera natural, pero la realidad es que mucha gente no sabe estar con el dolor. Si yo estoy con alguien a quien no voy a juzgar, pero que no sabe estar con mi dolor, porque no lo enseñaron, porque no aprendió, porque tiene demasiados rollos personales como para estar pendiente de mí,
ahí me toca a mí decírselo a la persona, decir, esa frase no me ayuda, ese comentario no, me encantaría si para ti está bien que me escucharas en lugar de que me aconsejaras, o simplemente ir poniendo distancia con todo el respeto y la asertividad que se necesita. Pero si una persona no está cómoda con otra persona cuando esté en duelo, tienes que pensar en ti. Porque me ha pasado, yo me dedico a trabajar con muchísimas personas en duelo, que qué lindo, vino a estar conmigo, pero pues yo no quiero o no me siento cómodo. Y a veces la gente, además del duelo, tiene por esta parte social como una sensación de tengo que quedar bien porque el otro qué lindo me está comprando, me está ayudando y ni modo que yo no. Creo que tendríamos que respetar mucho más a la persona que esté en duelo. Y si algo tendríamos que agradecer es que una persona en duelo te diga, necesito esto o no necesito esto, me ayuda esto o no me ayuda esto. Porque hay muchísima buena intención, María José, pero a veces hay gran ignorancia. Totalmente. Esa es una frase que una vez escuché de una persona que tuve la oportunidad de acompañarla en su proceso de duelo. Dijo, mucha gente nos dice cosas con buena intención, pero con gran ignorancia. Porque no nos enseñaron. Pero justo este tipo de espacios son los que abren la posibilidad de que la gente hable de los duelos, de que la gente diga cómo se siente, que la gente sepa que no tiene que ir cada día sintiéndose mejor, porque ir en duelo no va a ser una escalera. La gente a veces es como si cada día yo tuviera que ir más rápido. La mirada en un duelo es de montaña rusa, no de escalera. Esta es la mirada, arriba, abajo, a veces más altas, más bajas. Y a veces, de verdad, lo que toca es estar un buen rato abajo. Entonces, sí es como muy importante poder mirar que esta montaña rusa es muy diferente a esta parte social que te presiona de cada día sentir que tienes que ir mejor. Así es. Y sabes que también es algo bien importante, ¿no? O sea, no tenemos esa cultura, la sociedad nos juzgamos, empezamos con estas frases, ¿no? Y sobre todo esta que dijiste que es muy real, ¿no? O sea, no, porque así lo decimos casi, o sea, no compares tu dolor con el de esta persona, ¿no? O sea, tu dolor que si ella perdió a su hijo, a su esposo o a su tal, entonces eso, minimizan como que tu dolor, ¿no? Entonces, a ver, hay personas que sí son evidentes su duelo, ¿no? Que el duelo principal o el que todos conocemos es el de perder a algún ser querido, ¿no? Pero a lo mejor en ese mismo momento yo cambié de ciudad, me corrieron del trabajo, o como dices, tuve alguna pérdida, se murió hasta mi mascota, ¿no? Los perrijos que ahorita, bueno, duelen como si de verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo no llegar a esta parte de, ay, tu perro qué, tu trabajo qué, ella perdió a tal, o él, o lo que sea, ¿no? O sea, si llegamos como a comparar mucho eso, entonces tú misma dices, bueno, no, pues sí es cierto, o sea, ¿para qué lloro yo? Porque me corrieron de trabajo, si gracias a Dios tengo a mis hijos y todo, ¿no? O sea, empiezas como, entonces desvalorizas tu dolor y tu pérdida o lo que estás sintiendo en ese momento porque alguien más tiene una más fuerte, ¿no? Entonces, creo que es algo también muy cultural, no lo sé. Y eso te lo puedo explicar el daño que hace biológicamente hablando. Tú dijiste, yo tengo mi duelo de este tamaño y alguien dice su duelo es de este tamaño. Y entonces, ¿cómo voy a llorar yo el mío que es de este tamaño si el suyo es más grande? Y la gente no llora lo que tiene que llorar, no importa el tamaño que sea, pero tiene que llorar su duelo. Porque lo que tú no llores del tuyo, no lo compares con lo demás. Lo que tú no llores del tuyo se va a transformar en algo. Esta es la explicación de por qué no puedes comparar un duelo. Porque si yo tengo que llorar, lo voy a decir de una manera muy simple, yo tengo que llorar 50 mililitros, ese es como lo que yo necesito llorar, y otra persona a lo mejor va a llorar 10 litros, pero yo necesito llorar 50 mililitros. Si yo no lloro esos 50 mililitros que yo necesito llorar, esos 50 mililitros se van a transformar en algo, porque no van a desaparecer. Biológicamente se pueden transformar en amargura, en vacío, en irritabilidad, en un dolor de cabeza, en malestar, en flojera. Se puede transformar en hambre, se puede transformar en no querer comer, se puede transformar en insomnio. Se puede ir acumula y de repente tener una explosión, o de repente ya la vivo en la vida triste, así como ya no lloro, pero ya estoy así en la vida como con una cara de que ya nada me alegra.
Esta es la explicación por la que todo duelo, del tamaño que sea, se tiene que vivir. Mencioné la tristeza, pero podemos hablar de los cientos de emociones que se pueden vivir alrededor del duelo, que si tú no las vives, se van a transformar. Lo mismo pasa, estoy enojado, pero a ver, lo mío no fue tan grave, lo de la otra persona, ella sí que está enojada. No, si tu enojo es de este tamaño, saca tu enojo, expresa lo que no te pareció, para que ese enojo no se te transforme en algo. Decirle a una persona que lo suyo es menos, es condenarla a que eso que no va a sentir se le transforme en algo. Y esta es una de las frases que a mí más me molestan en las personas en duelo cuando les dicen, tienes que ser fuerte. Porque si yo traduzco en términos coloquiales, ¿qué significa tienes que ser fuerte? Significa trágate lo que estás sintiendo. Eso significa. Perdón por decirlo en términos coloquiales, pero tienes que ser fuerte, aguántate, trágatelo, que no se te note. Pon carita de que no pasa nada. Y la gente se hace fuerte y aprieta acá, traga, la mandíbula, todo. A mí me encanta decirles a las personas en el duelo que sea, que ese duelo, así como lo están viviendo, necesitan contactar las emociones que ese duelo tiene, del tamaño que sea. No hay duelo que no duela. Y lo que te duele a ti, te tiene que doler. Les decía que hay un concepto que a mí me gusta mucho, en lugar del concepto de tienes que ser fuerte. A mí me encanta decirles a las personas el concepto de la fortaleza. De la fortaleza bien entendida es que tú vivas lo que tienes que vivir, sientas lo que tienes que sentir, hables lo que tengas que hablar, contactes lo que tengas que contactar para que no te quedes con pendientes. Esa es la fortaleza. Una persona que si tiene que hablar, habla, que si tiene que llorar, llora, que si tiene que pedir, pide, que si tiene que hacer un ajuste, lo hace. Entonces, la fortaleza está mucho más vinculada a la capacidad de moverte en el duelo con todo lo que estás sintiendo que al tragarte lo que tendrías que estar sintiendo. Oye, y quiero hacer otro ejemplo, y ya te doy la palabra porque ya sabes que yo 3 horas. Sí, adelante. ¿Han tenido una piedra chiquita en el zapato? Sí. Ok. Híjola, es dolorosísimo y es chiquita. Sí. De verdad, Así. a veces es como algo tan pequeño puede causarte los dolores más grandes. Y sí. Me encanta poner el ejemplo de la piedrita en el zapato. Sí, de verdad te incomoda en la vida, te duele, no te puedes ni mover por algo. Y saben también a veces con qué lo comparo, con un pellejito en los dedos. Ajá, eso te iba a decir. Tiro en el dedo y dices, no me puedo ni mover y a veces estás teniendo una herida grandísima y estás y el pellejito en el dedo te quieres morir del dolor. Entonces, también me gusta decirle a la gente que a veces pareciera que hay cosas pequeñas, pero el punto de dolor es muy sensible. Exactamente. Sí. Y creo que la piedra en el zapato es un muy buen ejemplo para que la gente vea que no puedes comparar. A lo mejor yo no estoy cargando una piedra de este tamaño, pero esa piedrita que tengo me duele muchísimo. Ajá. Ahora sí, te doy la palabra porque si no, ya yo. Sí, no, y me encantó y es que es claro el ejemplo, o sea, esa piedrita es esa pérdida del trabajo, de las amistades, ¿no? Porque también es otro tema, ¿no? La pérdida de las amistades. Sí. Y con los También. cambios de ciudad y con una dinámica que hoy tenemos de que mucha gente se muda de ciudades, no está en sus lugares de origen, a veces los trabajos son cambiantes o en cuántos hogares papá y mamá a veces trabajan separados, el tema de amigos ha cobrado una fuerza muy grande porque hay muchas hoy que son hermanos por elección, porque los amigos ocupan lugar, pero también hoy los amigos son muy cambiantes, porque están 2 años acá, 3 se van para allá, regresan, un hijo se fue, el otro se fue, vienen unos, vienen otros. Sí, el tema de familia y de amistades, estamos en una época que no se había vivido antes. Yo digo que antes nacíamos, crecíamos, nos reproducíamos y moríamos en la misma ciudad. Y ahora, de verdad, esto ha cambiado mucho. Los trabajos también tienen dinámicas distintas. Entonces, sí, tendríamos que ir a una mirada mucho más allá de perder a alguien a nivel muerte, sino que tanto en la vida cotidiana, en el día a día, tú reconoces las pequeñas muertes. Sí, Esas pequeñas que también necesitan que las miremos.
porque de verdad de esas pequeñas, que repito, no le quiero poner pequeñas porque pequeñas es como una piedrita que no lastima y una cosa que puede lastimar mucho o doler mucho. Esas pequeñas, esas cotidianas, esas más del día a día, también merecen su espacio. Porque si esas pequeñas no las trabajamos, también se van acumulando y cuando vivamos otra significativa, entonces sí explota la bomba. Exactamente. Y es que es eso, ¿no? O sea, vas acumulando piedrita por piedrita porque dices, ay, no pasa nada, ¿no? O sea, qué exagerada soy o tal, y cuando te das cuenta dices, ah, no, sí, perdí amistades, perdí el trabajo, me mudé de ciudad, corté con mi ex, ¿no? Lo que sea, o sea, porque también, o sea, y falleció mi abuelo, falleció mi mamá, lo que sea, ¿no? Entonces, todo eso, si no, como dices, si no lo vas sanando, te causa, y eso me llamó mucho la atención porque lo platicamos la vez pasada con las heridas de la infancia, ¿no? Te pueden causar ciertas cuestiones emocionales, no sé si hasta trastornos como tal, pero sí es importante. Entonces, ¿cómo le podemos decir ahorita a la gente? A ver, ubiquen, necesitan sanar esta herida. ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿No? Que a lo mejor no me doy cuenta que estoy, porque vemos, o hay personas que no quieren esa introspección porque les da miedo, ¿no? Entonces, a lo mejor ni siquiera se quieren dar cuenta de que están pasando por el duelo de que se murió su perrito o de que los cambiaron de trabajo. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Una, que estoy en duelo y si no lo sano, ¿hacia qué me puede llevar? Porque sí comentaste cuestiones pues sí, físicas, pero yo creo que también psicológicas hay, ¿no? A ver, a mí me gusta pensar en el duelo como un proceso, pero quiero explicar una concepción de la palabra proceso diferente. Porque normalmente la palabra proceso la pensamos como pasos y orden, ¿cierto? No, paso 1, paso 2, paso 3. Esa es la connotación más común que tenemos de la palabra proceso. En duelo, me gusta darle otra acepción a la palabra proceso. Todo lo que tú tienes que procesar, que digerir, que integrar, nos cambia la mirada. Me voy del paso 1, 2, 3, 4, 5 a todo esto está cambiando en mi vida y todo esto se metió en una licuadora y lo voy a procesar. Todo esto se está procesando. No crean que en el duelo viene en orden y dices, ay, bueno, hoy procesa el enojo, mañana procesa la tristeza, pasado mañana esto. No, ¿crees que alguien en duelo va ordenado? De repente hay que procesar el cambio, el ajuste, la vida, el hijo, tengo que ir por acá, tengo que regresar acá, tengo que pagar esto, la vida sigue, pero yo tengo esto, pero tengo que ir a apartar esto, pero tengo que devolver esto, pero tengo que ir al hospital, pero imagínense proceso como todo lo que estás procesando en un momento particular de dolor. Y este proceso, justo como no tiene orden y no tiene etapas, sino tiene una montaña rusa acompañada de emociones, de pensamientos, de conductas, de ideas, esta montaña rusa, imagínense que está dentro de un túnel. El duelo lo podemos visualizar como un túnel donde hay altas y bajas. Y ese túnel tiene momentos donde es más amplio, momentos donde es más estrecho, momentos donde casi tienes que ir agachado y en cuclillas para poder seguir avanzando. A veces hay baches. Y esta es la mirada que les decía de montaña rusa, que es la manera adecuada de vivir el duelo. En esa bajada lo que toca, en esa subida, en esa alta, en ese día, en eso que estás procesando. ¿Cuándo se complica el duelo? Que es la otra pregunta que me hiciste. Imagínense que en este túnel que estamos visualizando, que estamos imaginando, hay una alcantarilla, hay un hoyo. Y entonces tú vas avanzando y de repente te caes en un hoyo. Cuando alguien se cae en un hoyo se le llama duelo complicado, duelo atorado. Hay distintos nombres, pero de alguna manera significa que alguien ya se metió ahí y si alguien se mete a una alcantarilla, se caen a un hoyo, se quedan atorados en estos duelos complicados. Sí hay que hacer a veces cosas más significativas para ayudar a que una persona pueda salir. Por ejemplo, me hacen a veces preguntas, ¿cuáles son estos duelos complicados? Te voy a mencionar algunos porque pueden ser muchísimos. Cualquier emoción que no hayas vivido, que yo me tragué la tristeza, que me tragué el enojo, ¡boom! Me puedo caer en un hoyo. También que hay emociones a las que yo les doy más y más y más y más fuerza. Por ejemplo, tengo ansiedad y alimento la ansiedad. Porque en el túnel
Somos humanos. En el túnel vamos a tener emociones desagradables, complicadas y complejas. Lo importante es no alimentarlas para no caernos. Entonces yo digo, yo en el túnel puedo tener momentos de ansiedad. Claro, eres humana. No nada más tengo 3 emociones en el duelo. Soy humana. Entonces en mi duelo tengo momentos de ansiedad, claro. Pero que yo alimente la ansiedad es otra historia. Que llegue ese momento y entonces yo pienso que en este túnel es como brisa. Llegó la ansiedad, llegó un momento de esto, claro, porque eres humano, pero si yo me quedo a vivir con la ansiedad, cavo un hoyo y me caigo en mi túnel. Cualquier emoción que no contacté o que se presentó y la sobrealimenté, me hunde. Y también hay emociones muy duras en el duelo, por ejemplo, la culpa absurda es pensar que pudiste haber hecho más o que tú podías haberte dado cuenta de algo que no estaba en tus manos. La culpa absurda es de las emociones que más hunde a la gente, porque se alimenta con el si hubiera, se alimenta con esta parte de decir, es que debí, es que tuve. No, no podías, no eras médico, no eres adivino, no eres futurista, tú no podías haber sabido eso, pero la gente se cree culpable. Eso también te mete en una alcantarilla. En una alcantarilla a veces te meten estas promesas que hiciste, que promesas que no podías tú cumplir y que las hiciste en algún momento. Esas promesas te pueden hundir. ¿Sabes también cuál hunde a mucha gente? En el duelo de muerte, específicamente, porque estamos hablando de todos, cuando alguien murió, hunde a mucha gente, se caen a un hoyo cuando la gente piensa que cómo va a ser feliz si la otra persona ya no está. Y ese conflicto de lealtad, de yo ya no puedo ser feliz porque el otro ya no está, esa lealtad malentendida puede hacer que la gente se condene a la infelicidad y las personas piensen que ser infeliz es una manifestación de amor. Vean qué duro, que ser infeliz es una manifestación de amor porque se me nota cuánto lo quiso, míralo, velo, lo sigue llorando. Y la gente se siente mal si se empieza a sentir bien. Vean que profunda alcantarilla. Se siente mal si se empieza a sentir bien. Bien. Ajá. Así, y me podría decir, seguir, el si hubiera, quedarte atorado en el por qué, quedarte atorado en un sentimiento de injusticia, de que la vida me debe, de pero por qué a mí si era buena persona, pero por qué al otro si era tal, tal, tal. Y así podríamos seguir enlistando todo lo que puede hacer que una persona se quede atorada en su duelo y que en lugar de avanzar en este túnel esté en un hoyo. Y lo triste de estar en un hoyo es que se puede hacer más profundo. Recuerdo haber visto en alguna página de internet o de psicología, no sé, ¿no? Que te marcan como que justo, ¿no? La línea del duelo, ¿no? O sea, cuáles son los procesos, ¿no? Que es aceptación, negación, no sé qué, no me acuerdo, tú te lo sabrás mejor, ojalá ahorita no los puedas decir, pero en esa gráfica, ¿en cuál tú consideras que pudiera ser donde caes a esa alcantarilla? Ajá. A la que tú haces referencia es a la teoría más conocida de duelo, de Elizabeth Kubler-Ross. Esta teoría surgió con personas moribundas. Con las personas moribundas, que Elizabeth trabajaba en hospitales, observaba 5 momentos. Primero la persona negaba y decía, no me puedo estar muriendo. Después la persona se enojaba, Elizabeth le llamó ira. Después negociaba. La negociación es te ofrezco, te pido, te prometo, hacemos un intercambio. Después la gente se ponía triste o deprimida, pero es una depresión por duelo, no una depresión de enfermedad, y finalmente aceptaba. Esta teoría que surge en un ámbito hospitalario con personas moribundas, la misma Elizabeth después dijo que no vamos en ese orden, que no todo el mundo tiene todas y que también podría mirarse para otros duelos. Pero hoy por hoy, yo no podría decirle a una persona que el duelo tiene 5 etapas y que va a pasar por estas 5 cosas nada más. Que va a estar un rato en negación, después en ira, después en negociación, después en tristeza y después aceptación. No, cada 21 días o cada cuánto va a cambiar de etapa. No. Sí es real, y honor a quien honor merece, que este modelo de Elizabeth Kubler-Ross, basado en 5 etapas o 5 fases, sí es real que a mucha gente le hace sentido. Pero no lo podemos mirar desde esa forma tan rígida. Porque mirarlo rígido, dime, ¿a dónde está el miedo y la incertidumbre en un duelo? Más todos los pensamientos, más todos los cambios en la vida. Esta es una mirada muy linda
que tiene un contexto histórico profundo, pero no es la mirada que hoy podríamos decirle a todas las personas. Por ejemplo, en duelos que duran. Imagínate una persona que esté en un tratamiento y lleva un año enfermo. Si yo me voy a 5 fases, 2 meses por cada fase, ¿o cómo es? Entonces, sí, hoy las gráficas que tú dices son muy interesantes, pero a mí me gusta ampliarla más, a montaña rusa, no a 5 etapas. Y en esas montañas rusas no viene una emoción en la bajada, ¿eh? Pueden coexistir muchas al mismo tiempo. Y en ese carrito de la montaña rusa, así como caben 20 personas en los carritos, pueden venir 20 emociones y se dan la vuelta y regresan y suben y bajan, porque en el duelo es cierto que las cosas coexisten. Ok. Es súper importante y es un concepto que yo explico mucho, que las cosas no están encontradas, las emociones no están encontradas, porque la palabra encontrada significa pleito, que uno va a ganar, que el otro va a perder, como que uno tiene que empujar al otro para que uno salga adelante. A mí me encanta decir que en el duelo las emociones coexisten y puedes estar triste y alegre al mismo tiempo. Puedes estar en paz y enojado. En paz porque ya tienes un diagnóstico y ya tengo el diagnóstico, pues ya estoy en paz porque ya sé, pero estoy enojada con el diagnóstico. Estoy agradecida porque no sufrió, pero estoy muy triste porque se murió. Claro, sí. Estoy feliz porque un hijo se va a ir a estudiar a otro lugar y estoy muy triste porque el hijo se ve. Entonces, ¿quién va a ganar, la tristeza o el enojo? Las dos, estás alegre y triste, eres humana, en ti coexisten las emociones. Entonces, a mí me gusta mucho más decir que esta montaña rusa tiene un carrito lleno de emociones, de pensamientos, de ideas y de muchas cosas más, que en este movimiento de procesar todo, puedes ir viendo conforme se avanza en el duelo, que las bajas pueden ser menos profundas y menos intensas. Y eso no significa que no haya momentos nuevamente de sensibilizarnos ante una situación dolorosa. Y de hecho, en algunos duelos muy significativos en la vida, aunque salimos del túnel, puede haber momentos de oscuridad. Y este es otro concepto que a mí me gusta rescatar, porque también desde esta mirada mágica es como para el 16 de mayo a las 4 de la tarde salgo del túnel, ¿no? Y por arte de magia ya estoy llena de luz y mi vida es pura luz. No, va a haber momentos nublados, tristes, porque la vida, las cosas o las personas que fueron muy significativas, muchas veces las vamos a seguir recordando. Hay duelos que se van a cerrar. Hay una relación de pareja que se puede cerrar, un negocio que se puede cerrar, una amistad que se puede cerrar. Pero, por ejemplo, yo soy hija y no tengo papás, eso no se cierra, pero tampoco se queda abierto. Y ese es un concepto del que quiero hablar. Porque sigo siendo hija, que mis papás no estén, pero yo sigo siendo hija. Y va a haber días significativos donde mis papás van a estar presentes. Entonces, tampoco me gusta decir que el duelo se queda abierto. ¿Yo qué término uso? Y es algo como muy personal, pero a lo largo de muchos años a la gente le hace sentido. A mí me encanta pensar que hay duelos que se actualizan. Ajá. Yo, Amalia, soy hija, aunque mis papás no vivan, pero yo, Amalia, soy hija. ¿Y qué significa actualizar? Que cuando cumpla años digo, ay, mis papás me estuvieran hablando o estaría pasando esto, pero no es que esté regresando al túnel, es que hay personas que son parte de tu vida siempre y que actualizas o que dices, ay, hoy es un día sensible, hoy con este tema me encantaría el consejo de mi mamá, pero eso no significa que el duelo esté abierto, significa que hay personas que aunque no estén físicamente, su esencia permanece. Y eso hace que te actualices. Y hay otros duelos que sí se cerraron y que hay que hacer todos estos procesos. Nada más recuerden, estos duelos no es que estén abiertos, es que en mi existencia siguen haciendo como esta parte sensible. Y hay otros duelos que se cierran, donde es bien importante decirles a las personas que sí tenemos que aprender a cerrar. Porque el otro lado de la historia es que en aquellas cosas donde sí se tienen que cerrar las cosas, la gente se queda prendida en una relación, se queda anclado a un hijo, se queda acá en un tema laboral y no suelta. No hace este proceso de decir, esto ya pasó, ya no puedo, ya no dependió de mí. Y hay gente que a veces se aferra o tiene conductas insanas alrededor de algo que lo que toca es cerrar. Y ese es el otro lado de la
Las personas que no dan estos pasos a decir, a ver, eso ya pasó, eso ya terminó. ¿Y qué voy a hacer para reinventarme y para reconstruirme? Y no para seguir navegando allí en el canal de la amargura, que es Claro. otro de los duelos. Perdón. Y, por ejemplo, ¿tiene algún lapso de tiempo el duelo? O sea, habrá personas que les dure un mes, días, años. Esa es una pregunta. Y dos, ¿puede o debe cerrarse un ciclo si te causó, o sea, un duelo, una pérdida, y que años después te reencuentres con la situación, con la persona, con el trabajo, con lo que sea, y se cierre como ese círculo, o te abra otra vez el duelo, o sea, o el dolor? No A sé ver, si voy me... a la primera. Y la Ajá. segunda ahorita me la vuelves a decir porque no me quedó muy clara lo que Sí. necesitas. Pero a ver, voy a la primera. A ver, ¿se acuerdan de esta frase que dice, el tiempo lo cura todo? Uh-huh. No funciona. Ok. Porque hay gente que con el tiempo empeora. Porque el tema no es el tiempo, el tema es lo que tú haces con el tiempo. Ok. Hay gente que con el tiempo y alimentando una culpa, el tiempo no le va a curar nada. Porque el tiempo no es ni bueno ni malo. Es qué haces tú con tu tiempo, con tus instantes. Hay parámetros muy amplios de tiempos en el duelo y lo que menos quisiera es que la gente se encasillara. Entonces piensen que lo que voy a decir son parámetros muy amplios, porque yo no puedo comparar el dolor ni meter a todos en un túnel de un año. Pero pensemos en duelos significativos, que no solamente es la muerte de alguien, pueden ser desde temas de salud, cambios en la relación de pareja, ajustes laborales, temas de jubilación, ajustes económicos, o sea, sí pérdidas significativas, pero no de las más como contundentes que vamos a tener, ¿sale? Pero sí significativas. Sí estamos hablando, repito, como parámetros muy amplios, alrededor de 6 meses. Y hay duelos que por el matiz del duelo, a veces las personas necesitan mínimo un año para transitar un año por un año sin esto, un año sin esto, una Navidad sin esto, una tal. Por lo menos hay gente que necesita un año para que puedas acomodar que ya pasó un año sin esta persona, sin esta situación, y es después de un año que algunos empiezan a acomodar. Y hay duelos de estos que se salen de lo esperado en la vida, situaciones ya muy catastróficas, muy crudas, múltiples, situaciones dolorosísimas, que a veces el proceso de reconstruirse le puede llevar a una persona más de 2 años. Pero sí es importante que pensemos que el túnel ya es más amplio, ya tiene más luz, ya tiene más espacios. Ya no está así, aunque todavía la persona está en proceso de reconstruirse. Pero sí es importante que si hay gente y siguen siendo duelos sanos, que su proceso les ha llevado más de 2 años, por todo lo que implicó. Y eso no lo vuelve insano el tiempo, porque recuerden que el tiempo no es bueno o malo, el tiempo es el tiempo. Es tú lo que tú decides hacer en cada instante de tu vida con ese tiempo. Ahora sí, la otra pregunta, si me la Ok. repitas. Sí, mira, no, esa era una cuestión un poquito más personal de una vivencia que tuve apenas, pues si no, por el tiempo también te lo mando luego por WhatsApp y ya te lo explico mejor y ya me lo contestas si quieres, para que yo también como que te lo pueda explayar, ¿no? Explicar de una manera más clara y me puedas dar como que tu punto de vista y ya y ya digo, tampoco era como algo así. Mejor prefiero que empecemos a concluir este episodio. Entonces, ¿qué le aconsejarías, no? ¿Qué le dirías a estas personas que están pasando pues, por un duelo o que están conviviendo con una persona que tiene algún duelo? A ver, voy primero con cuando tú estás viviendo un duelo. Cuando tú estás viviendo un duelo, escúchalo, acógelo, reconócelo, nómbralo. El duelo te va a avisar qué emociones tienes que sentir. El duelo te va a hacer que tengas sensaciones físicas en tu cuerpo muy particulares que hay que abrazar. El duelo te va a invitar a replantearte cosas, a moverte la vida. Yo qué te puedo decir, que vivas lo que tienes que vivir, que escuches tu sabiduría interior, que confíes en tus recursos
y que aunque haya lugares y momentos muy oscuros en el túnel, sí hay luz, sí vives lo que tienes que vivir. Que tengas espacios para ti, que a veces aunque no haya hambre, por lo menos comas algo, que a veces aunque no haya sed, te sigas hidratando y que a veces sin ganas, porque en el duelo no hay ganas, sino con una elección de voluntad, vayas dando esos pequeños pasos, porque el duelo implica ir viviendo el proceso de adaptarte a la nueva realidad y paralelamente seguir viviendo. Ten tus redes de apoyo, no te sobreexijas, escúchate mucho, date tus tiempos. Eso se lo diría a la persona que está en duelo. Y me hiciste otra pregunta. ¿Qué hacer si tú estás al lado de alguien que está en duelo? Observa, porque a veces la persona, sin que te lo diga, te va a decir cómo te necesita. A mí observar me ayuda a no asumir, porque a veces asumimos lo que el otro quisiera o lo hago desde lo que yo quisiera. Y a mí me encanta decir es, ve al otro, obsérvalo, cómo te necesita a ti. Y cuando tú ves cómo el otro te necesita, haces un ajuste muy lindo, porque a lo mejor eres más cercano, preguntas más o preguntas menos. A lo mejor le ofreces ayudas concretas. Eso es lo primero, observa, escucha si la persona habla, escucha. Aunque ya te lo haya dicho, hay gente que lo necesita volver a decir. No le digas frases clichés, por favor, de esas de marca Patito, del libro barato, por favor, no le digas frases clichés si no son cosas que realmente salgan de acá. Valídale lo que está sintiendo. Dile que se vale, que ahí estás para él, que no hay juicio. Si es una persona cercana y hay esta parte, puedes sostenerlo si para la persona es cómodo. Le puedes decir que las veces que necesite hablar, ahí estás. Y que si te necesita separado, también puedes estar separado. Eso. Mírenlos, sí toquen los temas de duelo, porque luego la gente es como, ya no hablamos de esto. Y la gente luego sí necesita hablar de esto. Abran las puertas si se quieren hablar. Ya si la persona dice, hoy no quiero hablar, perfecto, pero tú puedes abrir las puertas y ya la persona decide si entra o la cierra. Esas serían como las recomendaciones para el otro lado, ¿no? Para cuando te toca a ti. Y trabaja mucho con la impotencia, porque a veces nos duele el dolor del otro. Y pues cuando no es algo que depende de nosotros, tenemos que aprender a lidiar con que hay cosas que están más allá de mí. Así es. Pues muchas gracias, Amalia, de verdad. Como siempre, una plática muy, muy rica, que yo quisiera que durara 2 horas, pero bueno, el tiempo es oro y definitivamente todo lo platicado ahorita, todo lo que aprendimos, lo que entendimos, seguramente nos va a funcionar muchísimo. Si puedes, recuérdanos tus redes sociales y, bueno, de qué manera pues pudieras concluir o qué consejo nos dejarías. Me van a encontrar como Amalia Osorio Vigil en Facebook y en Instagram. Pues que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior la sabiduría para podernos reconstruir y reinventar desde el amor. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Así es la vida. Ya vamos a estar en YouTube también y, bueno, en Spotify. Gracias. Compartan este episodio porque de verdad vale mucho la pena. Yo soy María José Sierra. En la edición de audio estuvo Julio Tlapanco. Y síganos también en nuestras redes sociales. Así es la vida, el podcast. Gracias y hasta la próxima. Ok, muy bien. Voy a finalizar acá. Listo. Muy bien, ya quedó.